¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bueno, bienvenidos. Hoy vengo a daros la turra otra vez con uno de estos temas que rodean la matemática más allá de la mera instrucción o la divulgación de algún concepto. Hoy vengo a hablaros de un tema que yo personalmente considero importante para nuestra formación como matemáticos. Vengo a hablaros de la estrategia. Este vídeo podríamos quizá considerarlo como una segunda parte de aquel vídeo en el que os hablaba de cómo estudio matemáticas. En aquel vídeo hablaba de forma, no sé si un poco más utópica, generalista, inconcreta. Aquí vamos a centrarnos en formalizar una estrategia para conseguir elevar nuestro conocimiento y alcanzar maestría. Vamos a ponernos un poco en contexto. No le falta razón a esta gente que dice que el objetivo último de la matemática es la resolución de problemas. Esto quizá le quita este tinte idealista a la materia, pero posiblemente hasta los más platónicos de nosotros, pues deberíamos considerar este punto de vista. Incluso los que dedicamos mucho tiempo a la reflexión y a la comprensión de los conceptos, tenemos que reconocer que gastamos muchos esfuerzos en este apartado, en resolver problemas. Y cuando hablo de problemas, no me refiero únicamente a los ejercicios, sino al planteamiento de interrogantes y a su justificación. Entendemos como problema no solo ese ejercicio típico de geometría o de optimización, sino también ese ejercicio mental que nos lleva a comprender o justificar las conexiones que existen entre ciertas implicaciones lógicas. Por otro lado, pues ya os comenté también que yo soy un firme defensor del método, del trabajo mecánico, algorítmico, estructurado, metódico, del trabajo duro. Ese trabajo que nos lleva a interiorizar, naturalizar procesos matemáticos, de manera que luego los podemos desarrollar de forma casi que intuitiva. Los trabajamos tanto que luego sale solo. Si queréis podemos decir que luego sale sin pensar. No hay ningún problema. Pero obviamente el método sin la comprensión pues no tiene mucho sentido. No hay nada más poderoso en la aplicación de un método que las máquinas que tenemos disponibles en pleno siglo XXI. Sin embargo, el ser humano todavía sigue teniendo una ventaja infinita sobre la máquina. Y es que el ser humano es capaz de razonar. Si nosotros nos centramos en el método y despreciamos la reflexión, la comprensión, nos quedamos en máquinas. Y la máquina, antes o después, falla en cuanto se modifiquen un poco las condiciones iniciales o el contexto del problema. Si nos quedamos en máquinas, somos matemáticos limitados, muy limitados. Y todo esto pues nos obliga a marcarnos una estrategia de forma que podamos desarrollarnos, elevar nuestro conocimiento y que éste se asiente de la forma más sólida posible en nosotros. Y entendedme bien, digo, nos obliga porque creo que los que estamos aquí pues tenemos un interés en mejorar. Nadie está obligado a estudiar matemáticas. Se puede ser muy feliz en la vida andando otros caminos. Entonces, todos nosotros, en nuestra formación, en nuestra instrucción como matemáticos, la hemos desarrollado a partir de la resolución de problemas. Es verdad que a partir de cierto nivel pues empiezan a entrar conceptos teóricos y un poco más de reflexión e interconexión entre ellos, pero básicamente el camino que andamos aprendemos matemáticas resolviendo problemas. Esto nos lleva a que podemos marcar una estrategia a la hora de enfrentarnos a cada problema de esos de forma individual, de manera que no solo aumentamos la probabilidad de éxito al abordar ese problema, sino que eso va a dejar un pozo en nosotros, desarrollando nuestras intuiciones, nuestra capacidad, nuestras actitudes y nuestras aptitudes, como se dice ahora de forma moderna.
Bajo mi punto de vista, la resolución de un problema puede dividirse en 4 fases muy bien diferenciadas. Estas 4 fases serían: la primera fase, comprensión del problema; la segunda fase, resolución del problema, ejecución de los métodos; tercera fase, análisis de la solución; y cuarta fase, reflexión o generalización o interconexión, como lo queramos llamar. Comprensión, resolución, análisis, generalización. Es muy habitual que cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, ese problema esté previamente contextualizado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estudiamos el tema 1 y al final del tema 1 hay una serie de ejercicios. Por lo tanto, nosotros intuimos que las herramientas que vamos a tener que utilizar en cada uno de esos problemas son las que nos facilita el tema 1. Por lo tanto, digamos que ya tenemos bastante acotado el conocimiento que vamos a tener que aplicar para resolver un problema concreto. Esto muchas veces nos lleva, y vamos a ser honestos, todos lo hemos hecho, algunas veces con más frecuencia de lo deseable. Empezamos a leer un problema y con la primera frase ya sabemos cómo lo tenemos que resolver, de forma que esta fase primera de comprensión del enunciado la despreciamos. No dedicamos ningún esfuerzo a comprender el enunciado porque el enunciado ya está contextualizado y presuponemos qué es lo que vamos a tener que aplicar en la resolución del problema. Leemos los problemas como si fuéramos autómatas. Esto a la larga termina teniendo consecuencias fatales. Cuando nos encontramos con un problema descontextualizado, no tenemos ni idea de por dónde empezar. Aplicamos nuestra mecánica de autómata y la solución que damos no tiene ni pie ni cabeza, porque es la solución de uno de los ejercicios estándares que nos encontrábamos al final del tema 1. Como no hemos prestado atención a comprender qué nos decía ese problema, no nos damos cuenta que se han modificado ciertas condiciones o que realmente el problema que nos piden no tenía que ver con el tema 1, sino con el tema 7. Leer detenidamente el enunciado. Cuestionarnos qué se está pidiendo, en qué contexto se encuentra, qué datos de interés se facilitan de forma explícita, qué datos de interés puedo deducir de forma implícita, cuál es el objetivo del problema, qué se pretende obtener con el problema, cuál podría ser una solución aceptable, cuál podría ser una solución ridícula. Ninguna pregunta que os hagáis aquí es superflua. Todas aportan a la comprensión del problema que queremos abordar. Unas tendrán respuesta más obvia que otras, pero en cualquier caso siempre nos reafirmarán o nos refutarán un prejuicio inicial. Esta fase 2 es la fase de resolución. Es aplicación del método que consideremos adecuado para resolver el tipo de problema que intuimos que hemos comprendido a partir de la fase 1. Aquí, obviamente, vamos a tener más éxito cuanto mayor sea nuestro dominio de la herramienta, del método. Por lo tanto, esta fase 2 está directamente relacionada con aquello que decíamos del trabajo metódico. Si yo conozco las herramientas, si yo las he trabajado suficientemente como para interiorizarlas, yo voy a tener éxito asegurado en esta fase. Porque si comprendo el problema, voy a poder ejecutar un proceso de resolución que si termina en éxito, tengo el problema resuelto, y si termina el fracaso, tendré que volver a mi fase 1, reestructurar las preguntas que me he hecho, ver por qué no funciona el proceso que he aplicado y volver a tener una hipótesis para volver a aplicar otro proceso en esta fase 2 de resolución. Si os dais cuenta, esta fase 2 es a la que se le da prioridad desde la escuela. Os enseñan a resolver problemas, a aplicar métodos. Pero la mayoría de las veces se desprecian las otras 3 fases. Yo no puedo aplicar un método si no comprendo el problema. Por eso, muchas veces, aunque tenéis las herramientas, no sabéis resolver el ejercicio. En mi fase 1 intento comprender el problema,
formulo una hipótesis sobre cuál puede ser un proceso de resolución y en la fase 2 ejecuto ese proceso de resolución y obtengo una solución. En la tercera fase yo tengo que analizar si esa solución tiene sentido o no tiene sentido. Este análisis de la solución tiene que ser coherente con el contexto del problema. Este análisis de la solución conlleva una reflexión profunda de si es adecuada o de si tiene sentido. Por desgracia, lo que sucede muy a menudo es que como nos centramos únicamente en esta fase 2, que es la de aplicar un método de resolución, nos centramos en que ese método de resolución esté bien ejecutado. Nos olvidamos de analizar la solución. No solo no analizamos si la solución es coherente o no con el contexto o el enunciado del ejercicio, sino que, como confiamos tanto en el método que hemos aplicado, intentamos justificar soluciones que son claramente absurdas y terminamos diciendo barbaridades e inventando argumentos claramente descabellados. Si nuestra solución tiene apariencia de ser una solución inadecuada o absurda, debemos de movernos de nuevo a las fases anteriores, estudiar si en la fase 2 hay algún problema en la ejecución del método de resolución, si hay algún error en los cálculos. Si no detectamos errores en los cálculos, debemos movernos a la fase 1 y estudiar si hemos comprendido el problema, si el método de resolución que hemos aplicado es coherente con lo que se nos estaba pidiendo, o estudiar el por qué esa solución que estamos obteniendo no puede cuadrar en ese contexto, ese problema que estamos resolviendo. Esta fase es la más importante para terminar desarrollando nuestro espíritu, que diría Descartes, elevando nuestro conocimiento, alcanzando maestría. Cuando tenemos la solución, no debemos limitarnos a conformarnos con esa solución. Podemos gastar tiempo en intentar generalizar el problema. Podemos modificar condiciones iniciales y ver cómo afectan a la solución. Podemos añadir o eliminar condiciones y analizar cómo le afectan a la solución. Podemos intentar solucionar ese problema en otros contextos distintos y ver qué solución se obtendría en esos casos. Podemos incluso intentar aplicar otras herramientas distintas a la resolución del problema y ver si otros caminos resolutivos serían posibles. Eso lo hacemos mucho en este canal. Ya habéis visto que hay bastantes vídeos con 5 maneras de resolver, 9 formas de resolver, 4 formas de resolver. Intentar encontrar caminos alternativos que nos lleven a la misma solución. Este ejercicio de modificar condiciones, modificar herramientas, incluso el ejercicio de limitar herramientas en la resolución del mismo problema, es lo que al final termina empujando y convirtiéndonos en verdaderos maestros artistas de nuestro arte, que son las matemáticas. Esto es un trabajo duro, no es un camino sencillo, requiere muchísimo tiempo, requiere muchísima aplicación, requiere muchísima reflexión, que es bastante más complicado que la aplicación de un método mecánico estándar, que sería la parte más intrínseca de la instrucción. Sin embargo, la recompensa es mucho mayor, porque alcanzaremos comprensión profunda y estaremos desarrollando capacidades que nos van a hacer profesionales o matemáticos muchísimo más versátiles, muchísimo más eficientes, efectivos y muchísimo más capaces. Obviamente estáis en vuestro derecho a poneros los límites que queráis, pero que seáis conscientes que esos límites solo los estáis poniendo vosotros. Porque si las matemáticas no tienen límites, no podemos nosotros ponérselos. Si queréis que terminemos con un pequeño resumen, una pequeña conclusión, pues yo quizá diría que es evidente que sin método no se puede resolver un problema, que es lo que relacionábamos con la fase 2, resolución del problema, pero que nos olvidamos de 3 fases: comprensión, análisis de la solución y generalización del problema, que son las 3 fases que
realmente van a hacer un todo sólido de nosotros como matemáticos. Ese es el mensaje que os quería trasladar hoy. Por mi parte, creo que ya está bien. Entonces, ahora os toca a vosotros. Si queréis matizarme, corregirme, contradecirme, sois bienvenidos. Escribid en los comentarios, discutimos lo que queráis. Por mi parte, pues nos vemos a la próxima y gracias por atender.